Shalom, mis hermanos, amigos, damos gracias, alaba una vez más por una nueva oportunidad que nos da de examinar su Torá para ir aprendiendo y a través del aprendizaje corregir algunas cosas que aprendimos en tiempos pasados y las aprendimos muy bien, pero que estaban mal trazadas. Y para otros, pues, tener la oportunidad de ampliar más algo de lo que ya conocemos en parte. Hoy vamos a trazar la parashá Ki Tetzet. Ki Tetzet quiere decir cuando salgas. Está en el libro de Deuteronomio, Devarim, desde el capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19. Cuando salgas. De esta parashá, que tiene muchos aportes, vamos a dedicarnos a tratar de enfocarnos especialmente en algunas partes que son donde tenemos más inquietud. Vuelvo y repito, porque nos enseñaron en el Brit Hadashah algunas cosas que tenían su base en la Torá, pero que nos torcieron el mensaje por el cual fue entregado. Entonces, después que hemos leído las diferentes porciones, los aliyá de esta parashá, Ki Tetzet, encontramos que es asombroso cuando pasamos por algunos versículos aparentemente oscuros o que están relacionados con el Mesías Yeshua, todavía no tenemos mucha claridad. Por ejemplo, cuando leemos Devarim, versículo 21, capítulo 21, versículo 22 al 23, dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Bien, aquí hay unos principios muy importantes para tratar hoy. Estamos hablando de un hombre que es hallado culpable, que es hallado digno de muerte. La sentencia es colgarlo en un madero. Nosotros sabemos a través de la historia que cuando Yeshua estuvo en la tierra y tuvo que enfrentar este momento de ser colgado en un madero, la forma en que él fue colgado era una cruz. Era el lugar donde se llevaban a los culpables, a los sentenciados a muerte. Eso la historia nos lo ratifica cantidades de veces. Sí, que algunos que quieren ser más santos que la historia no quieren aceptar la cruz. Dicen que no, que él no fue crucificado, que él no fue a una cruz, sino simplemente colgado en un madero. Pero Roma era
la forma en que llevaba a todos los culpables de delitos. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Mashiach no fue un criminal, pero ¿cómo está este pasaje de Devarim relacionado temáticamente con Yeshua? Implica a alguien siendo colgado de un madero. Ahora, podemos pensar en algún otro pasaje del Brit Hadashah, escrituras del Nuevo Testamento, relacionado temáticamente a la muerte del Mashiach Yeshua en un madero, y la importancia que tendría este versículo con nuestra salvación. ¿Encontramos algún versículo? Claro, eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 3:13. Búsquelo en su Biblia, en su escritura, y mire lo que dice. El Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ese versículo dice que la maldición de ser colgado en un madero es significativa para nuestra salvación. Yeshua nos liberó de la maldición al volverse Él maldición por nosotros. ¿Cuándo? Al ser colgado en el madero, en una cruz. Ese texto ya lo leímos en Devarim 21, versículos 22 y 23. Ahora, cuando leemos Gálatas 3:13 en contexto de Gálatas capítulo 3, versículo del 10 al 14, mucha gente ha malinterpretado estos versículos y nosotros aprendimos esa mala interpretación. Nosotros podemos estar bien claros que una de las razones fue porque los traductores de estos versículos no entendían bien lo que estaban escribiendo. Hay algunas versiones de Reina Valera que tienen subtítulos para estos versículos, y hay unas versiones que dice la ley trae maldición. Vamos a leerlos desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, mire lo que dice aquí, todos los que dependen de las obras de la ley, pero no dice de para qué dependen, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en el Mashiach Yeshua la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Rúa. Aleluya. No se ve el oyente cómo lo percibe, pero la frase "la ley trae maldición" suena como si la Torá, o sea, la ley, no es buena, sino que es mala en alguna manera. Después de todo, ¿por qué una persona abraza algo que trae maldición? Una pregunta muy importante. En las últimas 2 semanas de las Parashá, no hemos presentado ninguna enseñanza sobre el propósito y función fundamental de la Torá, ya que las últimas 2 Parashá no enfatizaban en este punto. Sin embargo, no podemos perder de vista el propósito funcional fundamental de la Torá. Aquí está, vamos a hacer un mini repaso de lo que tiene que decir la totalidad de las Escrituras sobre el propósito y función fundamental de la Torá. Quiero recordarle a todos mis hermanos que cuando nosotros en este ministerio Puerta de Salvación, que estudiamos la Torá a la luz de el Brit Hadashah, nosotros no seguimos por el momento, no hacemos énfasis en expresiones hebraicas, en costumbres, en ritos de la religión judía para probar o tratar de comprobar algunos pensamientos de interpretación que están en algunos ministerios de raíces hebreas. Nosotros miramos el estudio de la Torá a la luz del Brit Hadashah, a la luz que Yeshua nos entregó y que nos hizo igual luz al mundo. Hebreos capítulo 10 versículos 1 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, y eso para nosotros es muy importante. Sabemos que la Torá, la ley, fue entregada en sombra. La Torá nunca tenía la imagen misma de las cosas que estaban por venir. Incluso cuando Yeshua vino, Él entregó la luz en su primera venida, una luz que iba a ser extendida y ampliada hasta que viniera el cumplimiento de su segunda venida, de su retorno. ¿Quién se iba a encargar de eso? El Ruach HaKodesh, de ampliar esa luz. Entonces sabemos que Hebreos 10:1 nos está recordando que la Torá fue entregada en sombra, como una sombra, para que estuviéramos pendientes de algo. Colosenses capítulo 2 versículo 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Acuérdese, tenga presente, aquí está hablando de futuro, de acontecimientos proféticos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Yeshua cumplió en su primera venida parte de esos acontecimientos proféticos, y el resto nosotros sabemos que será cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos. De hecho,
Nosotros sabemos que de las fiestas del Eterno hay unas que ya se cumplieron y las otras estamos próximos y muy pendientes de esperar el cumplimiento final. En el Evangelio de Yohanan, capítulo 5, versículo 46, nuestro Masías dijo: porque si creyeres a Moisés, ¿qué quiere decir creer a Moisés? Sabemos que los 5 primeros rollos de la Escritura, lo que se conoce como la Torá, fueron escritos por Moisés. Por eso a Moisés se le atribuye la mayor parte de la Torá. Yeshua dijo: porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, es Yeshua el que está diciendo que Moisés escribió de él. Nos asombramos porque en los 5 libros no encontramos una sola vez el nombre de Yeshua. No encontramos una sola vez el nombre de Yeshua. Y Gálatas, capítulo 3, nos recuerda una promesa en el versículo 29. Para que nosotros estemos bien claros en recibir, en retomar la identidad que nos pertenece. Dice: y si vosotros sois del Masías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa que se le dio a Abraham. Entonces, mis hermanos, vamos a analizar un poco una lista corta, porque es muy larga, pero una lista corta, de la función y propósito de la Torá como está presentada en el Brit Hadashah o Escrituras del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 5 dice, Mateo 5 del 17 al 20, vamos a leerlo con mucha atención. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, oigan, es decir, tiene una fecha límite. Increíble, ¿usted nunca pensó eso? La gente cree que el cielo y la tierra nunca van a pasar. Entonces por eso dicen, no, la Torá nunca va a pasar. Oiga, pero está dando el límite aquí, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo, oiga, se haya cumplido. Es decir, que cuando todo se haya cumplido, ¿todo qué? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Eso es lo que la Torá nos dice. Entonces, sigue diciendo el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, y un día de esto vamos a entrar en una enseñanza de quiénes eran los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta declaración la hemos leído muchas veces, pero quiero volver a repasar el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley.
hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿El cielo y la tierra pasarán en algún momento? Es mi pregunta. Vamos a Revelaciones, capítulo 21. Revelaciones, capítulo 21. Y aquí me voy a meter en un problema muy grande, pero me voy a meter porque estoy metido dentro de la Escritura. Entonces el problema no es mío, el problema es del Señor, quien será que juzgará el corazón de los creyentes y de los incrédulos. Mire, aquí dice que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Ok? Vamos a ver la visión de Juan. ¿Cómo empieza el capítulo 21 de Revelaciones? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¡Wow! O sea que la vieja pasó. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía hasta que pasen el cielo y la tierra. ¡Wow! Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta, oiga esto, wow, tiene un estudio que en su momento lo haremos, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, oiga esto, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Entonces, ¿dónde estaba el primer, el segundo y el tercer templo? ¿Construido dónde? En la tierra. Entonces, pasaron el cielo y la tierra, y con ellos, ¿qué se fue? El primero, el segundo y el tercer templo. ¡Wow! ¿Y aquellos que tenían la esperanza de la eternidad y de los sacrificios en el templo? ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ojo a esto, porque las primeras cosas pasaron. Hasta que haya pasado el cielo y la tierra. Las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Hecho está. Eso no hay vuelta de ponerlo para atrás. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Versos aquí nos dejan descubrir algo que nosotros no queremos a veces confrontar.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea que sí va a pasar, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero esto es hasta que pasen el cielo y la tierra. Cuando ya pasen el cielo y la tierra, las cosas serán hechas, ¿qué? Dice, nuevas. Aleluya. Yo sé que esto desbarata muchas cosas, pero lo siento mucho, mis hermanos. Esos son parte de los propósitos eternales de nuestro Padre. Hay otro pasaje, Romanos 10, versículo 4. Vamos ahora a Romanos capítulo 10. Acuérdense que estamos buscando textos para probar la maldición de la ley. La falsa enseñanza de que la ley es maldita. De que porque eso es que nosotros ya no estamos bajo la ley. Y una serie de cosas que andan por allí corriendo. En Romanos capítulo 10, versículo 4, ojo lo que dice, porque el fin de la ley es Cristo, el Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, una persona que está en contra de practicar los mandamientos y las fiestas del Eterno, dice, ¿te das cuenta que el fin de la ley era Jesús? Cuando Él venía, allí llegaba hasta el final, la Torá y la ley de Moisés y todo. Ese era el fin. Primero, vamos a analizar un poquito la palabra fin. ¿Cuál es el fin de esta noche de estudio? ¿Cuál es el fin de esta noche de estudio? Aprender. Ese es nuestro fin, ese es nuestro propósito. El hecho de que esta noche ese sea nuestro fin no quiere decir que al terminar ya lo aprendimos todo y nunca más vamos a estudiar. ¿Cierto? ¿Cuál es el fin suyo? ¿Cuál fue el fin suyo hoy al ir a trabajar? El fin suyo para ir a trabajar hoy fue para ganar un dinero. O sea, ya se lo ganó todo. Ya no tiene más nunca que ir a trabajar. Porque el fin suyo de ir a trabajar era ese. Entonces ya lo consiguió. ¿Se da cuenta la palabra fin tan torcida como la podemos usar? Ok. Vamos ahora a una definición que nos da la concordancia Strong sobre la palabra fin de Romanos 10:4. Se encuentra en la concordancia en el numeral 50-56 del griego de la siguiente manera. La palabra fin, una palabra griega que se pronuncia telos, de la raíz tello, con doble L, que dice fijar fuera por un punto de referencia o meta. Es decir, está anunciando una meta, el fin, la meta. Propone el punto al cual apunta como límite. Escuche, al cual apunta como límite. La conclusión de un acto o estado, término literal, de figura o interpretación, resultado inmediato, último o profético. Propósito. Mire todas las definiciones que están en esta palabra fin, de acuerdo al griego telo, que está en el numeral 56
de la concordancia Strong. Entonces, en este ministerio nosotros hemos estudiado a través de la Torá acontecimientos proféticos del final de los días a través de la Torá. Es decir, que todo el propósito, todo lo que la Torá enseñaba de Yeshua, todo no se cumplió cuando él vino por primera vez. Todavía faltan algunas cosas por cumplirse cuando él retorne a la tierra. Nosotros hicimos un estudio bastante extenso a través de la Torá hace unas 4 o 5 Torás atrás. Les invito a que entren a nuestro canal de YouTube, investiguen en la Parashá, porque en ellas hay diferentes enseñanzas al respecto. La gente cree que únicamente en el libro de Revelaciones están los acontecimientos finales. Nosotros mostramos cómo a la luz de la Torá todo el procedimiento que se cumplió cuando la nación de Israel salió de Egipto, todas sus batallas en el desierto, todos los que murieron por la desobediencia, la generación que nació aún en el desierto y la que entró después de diferentes batallas, todo eso cómo está tipificando los acontecimientos finales de toda la asamblea, el cuerpo, la congregación de los hijos de Dios que estarán vivos al final de esos días. Nosotros estudiamos eso. Le invito a que lo vuelva a repasar. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros estamos estudiando esta parashá y nos encontramos con este término de maldición de la ley y con Romanos 10:4, porque dice, porque el fin de la ley, no está diciendo que la ley terminó allí, sino que el propósito, el fin de toda la Torá era mostrarnos al Mashiach, pero no solamente en su primera venida. La Torá es tan perfecta y tiene tanta revelación que nos muestra la primera y la segunda, la primera y el retorno de Jesús a la tierra. Todo estaba allí profetizado en la Torá. Yeshua lo dijo, Moisés escribió de mí, pero si no tenemos a Yeshua en su luz, nosotros no tendremos la luz para mirar lo que estaba en sombra y que Yeshua vino a darle ¿qué? Luz, a darle vida. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer como hizo Saulo, el apóstol Pablo. Él apeló a las revelaciones, porque él, escuche esto, él llegó al conocimiento de Yeshua no por deducción, sino por revelación. Porque por deducción, él nunca pudo empalmar las palabras de Yeshua con lo que estaba en la Torá. Tuvo Yeshua que revelársele para que él pudiera ver la luz. ¿Qué fue lo primero que él vio cuando Yeshua se le presentó? ¿Qué fue lo primero que él vio? Una luz física que lo alumbró después por dentro y pudo ver la luz espiritual. Muy importante eso, porque sin esa luz espiritual, tú lo único que vas a ver
es una luz física producto del entendimiento. Y vamos a ver aún cómo hubieron discípulos a los cuales, y esto es otra enseñanza, a los cuales el Señor, yendo y caminando con ellos, ellos no se dieron cuenta de que tenían al Mesías al lado. Y dice la Escritura que el Señor les tuvo que abrir. ¿Qué fue lo primero que les abrió el Señor? El entendimiento. Para que ellos pudieran darse cuenta de que el que iba con ellos en ese camino era Yeshua. Sin embargo, fue después cuando el Ruach HaKodesh descendió en el día de Shavuot, cuando estaban todos reunidos, que ellos pudieron recibir la revelación de quién y qué era la expresión Hijo de Elohim. Esa es otra enseñanza. Ahora, mis hermanos, entonces aquí vemos lo que la concordancia Strong nos amplía para tener un poquito más de entendimiento de lo que es la expresión fin, para que nos quitemos de la mente lo que nos enseñaron mal y nosotros aprendimos fin. Aprendimos la palabra fin como una cosa que ya terminó. Y no, fin es también propósito. Mientras usted tiene un fin común con una persona, usted puede aliarse y caminar junto con esa persona. No quiere decir que si usted tiene un fin común con esa persona, los dos murieron, terminaron. Es un error grandísimo interpretar esta expresión fin como el final de las cosas. No, la palabra fin aquí nos interpreta es propósitos. ¿Por qué? Porque el Mashiach en su primera venida nos ampliaría el propósito de él en su segunda venida, en su retorno, cuando él ponga los pies en el monte de los olivos. Vamos a mirar ahora Romanos 7:7. Romanos 7:7 nos dice: ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces vamos entendiendo aquí que uno de los propósitos de la Torá es enseñarnos todo lo que es pecado. Todo lo que es pecado. Aleluya. Vamos a Gálatas 3:23, donde estuvimos ahorita. Dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Oh, esa expresión, bajo la ley, cómo me agrada. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquella fe que iba, es por futuro. Okay. ¿Usted cree que el pueblo egipcio, el mundo, hoy en día, cuando usted ve el corrompimiento, la maldad que hay en los gobiernos, en las entidades religiosas, en las sociedades, ¿usted cree que el mundo está encerrado bajo la ley? Al mundo no le interesa la ley. Ellos no tienen ley. Les importa 5 la ley. Ellos no les importan ni las instrucciones que Dios le ha dejado a la humanidad. No hablemos del pueblo judío, a la humanidad. Para que sean mejores personas, para que como mejores personas conformemos una sociedad de mejores personas. A ellos les importa 5.
cuando la Escritura dice que estábamos confinados bajo la ley, era que la ley, los mandamientos siempre están encima de los propósitos del hombre. Los propósitos del hombre es hacer lo que le dé la gana. Pero la Torá, la ley, está por encima de eso. La Torá nos coge y nos hace como una sombrilla. ¿Para qué? Para que nosotros nos resguardemos, para que no andemos libres haciendo lo que queramos hacer. La Torá está arriba, la ley está arriba y nosotros estamos debajo. Ella nos está cubriendo. ¿Para qué? Para encerrarnos. Oiga, esta expresión, encerrados para aquella fe. Nos encierra, nos guarda, nos protege para prepararnos en el momento de que la fe se manifiesta. La ley no nos hace daño, la Torá no nos hace daño, la Torá nos cuida, la Torá nos guarda, la Torá es nuestra sombrilla, es nuestro techo, nosotros estamos bajo su cubierta. Para eso fue entregada la Torá. Cuando el hombre creía que matar era bueno, que robar era justo, la Torá nos enseña que eso es pecado. La Torá nos da el conocimiento de lo que es pecado. Aleluya. Vimos que Gálatas 3:23, el apóstol Pablo nos declara que la Torá fue dada para preservar la nación hasta que el Mashiach viniera. La Torá preserva la vida de los individuos hasta que ellos lleguen a la revelación del Mashiach. Y hablo de la revelación, no del entendimiento y del conocimiento. Ahora miremos Lucas 24:24. Vamos a compararlo con otro pasaje, pero primero vamos a buscar aquí el Evangelio de Lucas en su capítulo 24. Ya usted lo tiene y ahora buscamos el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. El Señor les dijo, es que todo lo que está escrito se tenía que cumplir. Todo esto que yo estoy viviendo es parte del cumplimiento, pero es una parte. ¿Por qué Él dijo que era una parte? Porque Él dijo que Él volvería. Entonces, no podemos decir que cuando Él cogió y ascendió, ya todo terminó. No, y lo que Él dijo que Él volvería, ¿para qué Él volvería? ¿Para qué iba a volver? Eso no lo podemos ignorar. Entonces, todo lo que la Torá está anunciando sobre Yeshua, lo está anunciando para su primera y su segunda venida. Todo completo, todo lo concerniente al Mesías, en su primera y segunda venida, no solamente en la primera. Y en Juan, capítulo 5, versículo 39, es donde nosotros encontramos cuando Yeshua habla de que la Torá, de que lo escrito por Moisés, dice, porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. En el versículo 39 él dice, escudriñad las escrituras. ¿Qué escrituras? Primeramente lo que ya estaba escrito, la Torá. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Es aquí el momento donde está usando el principio de vida eterna. Anteriormente, en la Torá se usa el principio de vida.
pero no exactamente quiere decir vida eterna. Ahorita vamos a hablar sobre ello. Y hablando de las Escrituras, él dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Lo que escribió Moisés en la Torá, lo escribió hablando de mí. Es el mismo concepto que está manejando el Rúa aquí en este momento. Ahora, como nosotros podemos ver claramente, la Torá tiene muchas funciones y propósitos. Tiene muchos papeles también. Algunas veces toma un papel de enseñanza de manera que nosotros podamos aprender sobre el Mashiach. En todas estas parashá, el propósito número uno de nosotros es aprender a ver al Mashiach en diferentes episodios de la Torá donde antes no lo habíamos visto. Veíamos esos acontecimientos como simplemente históricos y milagrosos. Ahora vemos que Yeshua estaba en todos esos acontecimientos. Algunas veces la Torá toma una función de describir, de mostrar el estilo de vida de los discípulos de Yeshua. Ahora, ¿son algunas de estas funciones más grandes que las otras? ¿Hay muchas más funciones? Claro que sí. Yo creo que la Torá tiene muchas cosas que enseñarnos, pero nosotros todavía no lo hemos podido asimilar todo. Yo personalmente no tengo ningún problema con todas estas definiciones de la Torá, que la Torá nos enseña lo que es pecado, que la Torá nos enseña la vida que tenemos que llevar. No tengo problema con todas estas funciones de la Torá. Sin embargo, también pienso que la mejor manera de entender la función y el propósito de la Torá es ir a la Torá misma y ver qué es lo que ella nos dice. Aunque los instrumentos usados por el Ruach HaKodesh para escribir el Brit Hadashah resaltaron numerosos propósitos y funciones de la Torá, debemos recordar que ellos escribieron a gente que ya sabía su propósito más fundamental. Es decir, ellos están hablando con personas que ya conocen cuál es el propósito más fundamental de la Torá al enseñarnos, por enseñarnos. Por ejemplo, vamos a ver Levíticos 18:5. Levíticos 18:5. Un pasaje muy interesante que nosotros lo pasamos muy ligeros, como a veces pasamos. Muchos textos, muchas historias que nos relata la Torá, que encontramos en los profetas. Vamos a leer con sumo cuidado y atención. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Aleluya. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Este versículo es el primer lugar donde el Eterno nos da el propósito de guardar su Torá, sus estatutos y sus juicios. Aquí es la primera vez donde vamos a encontrar ese propósito. Recuerde, la palabra Torá simplemente significa las instrucciones del Eterno. ¿Cuál era la intención de Moisés al decir, haciendo, o sea ellos, el hombre vivirá en ellos? ¿Cuál era la intención de Moisés? ¿Qué nos estaba diciendo allí? Este versículo a veces puede confundir a algunas personas. Yo nunca lo había entendido como hoy ahora lo entiendo. Casi suena como si él estuviera diciendo,
si ustedes me escuchan, ustedes me van a oír. Bueno, tiene alguna similitud con lo que Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. En un nivel de interpretación de la parashá, lo que Moisés está diciendo es: si usted obedece mi Torah, lo que el Eterno está diciendo es: si usted obedece mi Torah, usted tendrá vida física. Eso es todo. ¿Suena demasiado simple? Las primeras 3 sidras del libro de Devarim, Deuteronomio, demuestran una y otra vez cómo Moisés dio esta simple definición para el nivel de parashá, función y propósito de la Torá. Aquellos quienes guardan la Torá tendrán vida y permanecerán vivos en la tierra. Ese era el mensaje en ese momento que la están entregando, que están pasando por el desierto, que van a ir en conquista de la tierra prometida. Aquellos quienes desobedecen la Torá, sencillo, no vivirán. En pocas palabras, la función y propósito fundamental de la Torá en este nivel de interpretación es asegurar, resguardar, dar vida física a aquellos que la guarden. Ese es el propósito, hablar de vida física en ese momento de la historia. Todavía en ese momento de la historia no se estaba hablando de vida eterna. Hoy nosotros acá, de este lado, podemos hablar de vida eterna. Yeshua nos habló de vida eterna. Pero en aquel momento, a aquella nación le estaba hablando de una vida física. La necesitaban para conquistar la tierra prometida. Vamos a mirar varios pasajes en Devarim, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Aleluya. Ahora pues, oh Israel, versículo 1. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Mire lo que dice: para que los ejecutéis. Mire la expresión: y viváis. Y entréis a poseer la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. Es decir, aquí está hablando de una vida que física. Mira el versículo 4. Ahí mismo dice: mas vosotros que seguís a Yahweh vuestro Elohim, todos estáis que vivos hoy. Está hablando de vida física. Versículo 10. El día que estuviste delante de Yahweh tu Elohim en Horeb, cuando Yahweh me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Es decir, una y otra vez el mensaje de vida en este tiempo de la historia del pueblo de Israel era un mensaje de vida física. Solamente en Yeshua empezamos a oír y a entender el término más claro de lo que es la vida eterna. Ahora vayamos al capítulo 5, al mismo en Devarim, capítulo 5, versículo 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Elohim hablando de en medio del fuego?
como tú lo has oído sin perecer. Sin perecer, ¿por qué? Porque no murieron, estaban vivos. Aleluya. Vamos al capítulo 6, versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. Y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Elohim, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Entonces, hermano, todo el mensaje que hasta este momento la Torá les está dando a nuestros antepasados era prometiendo que si había obediencia a la Torá, ellos tendrían vida física larga. Esa promesa también está incluida hasta el día de hoy para nosotros. La vida larga como fruto de la obediencia a la Torá. Pero a nosotros, por el Ruach HaKodesh, se nos amplía un concepto mucho más profundo, o digamos eterno, lo que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque todas esas vidas, toda esa existencia de esas vidas se desarrollarían ¿dónde? En una tierra física. Pero, como ya oímos a Yeshua, que todo el mensaje de la Torá era hasta el día en que el cielo y la tierra pasarían. Una vez que hubiese pasado el cielo y la tierra, vendría lo que se conoce como la vida eterna, porque acabaría el ciclo de días, noches, tardes, y entraríamos en una eternidad. Ahora, usted le habla esto a un judío y no lo entiende. Con todo el Talmud y todas las escrituras que tiene, un judío no le puede a usted hablar sobre esto. Y un cristiano, entre comillas, que regresa a las raíces hebreas y nunca haya tenido una revelación real sobre Yeshua, se empieza a inclinar hacia todo este entendimiento y conocimiento y se queda allí y pierde la noción de lo que es el cielo nuevo, la tierra nueva como vida eterna. Vamos a ver ahora Devarim 8:1. Dice: guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Multipliquéis, multiplicación, vida física. Vida física. Y hay muchos pasajes, mis amados hermanos, donde nosotros vamos a ver que la Torá, en este primer mensaje que se entrega de sombra, cuando nos está hablando de vida, nos habla de una vida física que tiene como fin, como propósito, mostrarnos la vida eterna. Por eso es que para nosotros, cuando nos toca entregar este cuerpo, para nosotros la vida no ha terminado. Es parte de un proceso de transformación. Sabemos que después viene la resurrección, pero ya no vamos a resucitar con este cuerpo tal y cual como lo tenemos ahora. Será un cuerpo glorificado y perfecto. Es el mismo cuerpo que resucitaremos cuando suene la final trompeta. Los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos aquí en la tierra, seremos transformados. Pregúntale esto a un judío o a un cristiano judaizante. Ya se le olvidó. Ya apostató de esta fe.
¿Por qué? Porque nunca vio ni a Moisés, ni a Aarón, ni a nadie hablar de ello. ¿Usted ve la bendición que nosotros tenemos? No se la deja arrebatar. Bueno, ahora que entendemos el significado de Levítico 18:5, ¿lo tiene claro? Vamos a mirarlo nuevamente. No avancemos sin tener nuestra mente y nuestro corazón bien clarito en lo que estamos diciendo. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá. Los cuales, cumpliendo, haciendo, obedeciendo el hombre, vivirá. ¿Qué va a hacer, a guardar, a cumplir el hombre? Mis mandamientos y mis ordenanzas. Entonces ya ahora que tenemos claro el significado de lo que quiere decir vivirá en ellos, es decir, si vivimos en estos mandamientos nos van a dar larga vida física. Ahora, podemos nosotros encontrar un versículo que esté relacionado con el pasaje de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Es decir, entre los pasajes que ahí leímos de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ¿qué pasaje de este Levítico está relacionado con Gálatas? Aleluya. Pablo cita Levítico 18:5 en Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ojo, vivirá por ellas. Vamos a interpretar ese vivirá por ellas. Eso simplemente significa que la persona que obedece la Torá tendrá vida abundante. Ahora, compare lo que estamos diciendo, lo que acabamos de decir, con el título que los traductores de la versión Reina Valera pusieron en algunas Biblias sobre Gálatas capítulo 3, versículos 10-14. Al 14. Por un lado, Pablo declara que la obediencia a la Torá trae vida. Por otro lado, el título de algunas versiones de la Biblia en este pasaje lo induce a creer que la Torá misma es una maldición. Obviamente la Torá no es una maldición. Sin embargo, la Torá también nos enseña otra lección. Aquellos que la desobedecen recibirán muerte. La maldición final. ¿Podemos ver algo? La Torá no es una maldición. La desobediencia a los mandamientos de la Torá, a los mismos, trae maldición. El título de verdaderamente que nos han hecho daños con algunas traducciones, el título de alguna versión de la Reina Valera debería decir: la desobediencia a la Torá trae maldición. Eso es lo que debieron ponerle como título. Entonces, ¿de dónde los traductores de la Reina Valera obtuvieron la idea de que la Torá es una maldición? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿De dónde sacaron ellos eso? Bueno, pensamos que debe ser por la interpretación que se le dio a Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir, leer el pasaje nada más así, con esa mentalidad de lo que aprendimos, pero ahí está diciendo que la ley es maldición. Pero mire, vamos a analizar lo siguiente.
Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ojo, si usted mira este pasaje, Pablo no está declarando que las obras de la Torá, sus mandamientos, son todos malditos. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Él simplemente está tratando, hermanos, de responder a los argumentos de cualquiera que quiera basar su salvación en las obras, específicamente en las obras de la Torá. A eso es a lo que Pablo se refiere. Su argumento, el argumento que Pablo está tratando de introducir es este: si usted está confiando en su obediencia a la Torá para salvarle, entonces usted está bajo una maldición, porque la Torá declara que cualquiera que no hace todas estas obras es maldito. Por lo tanto, como usted obviamente ha pecado al menos una vez, usted está perdido, porque al pecar solo una vez, usted ha fallado en obedecer todos los mandamientos de la Torá. Entonces, ¿cuál es la solución, la aclaración? Primero que todo, debemos reconocer que la salvación no está basada en la obediencia a la Torá, sino en la fe al Eterno, la fe en el Santo de Israel. En segundo lugar, debemos darnos cuenta que, porque Yeshua fue colgado en un madero, somos libres de la maldición, la cual naturalmente caería sobre nosotros por romper cualquiera de los mandamientos de la Torá, los misbot. El mensaje de Pablo está en exacta armonía con Moisés. Usted obedece, usted vive. Usted desobedece, usted muere. Eso fue lo que enseñó Moisés. He aquí, Israel, hoy está sobre ti el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. Si obedeces, estas bendiciones vendrán sobre ti. Si la desobedeces, estas maldiciones vendrán sobre ti. Ese es el mensaje que Moisés da. Es el mensaje que Yeshua vuelve a rectificar. Pero gracias a la gracia del Eterno, somos redimidos de la maldición de la desobediencia a la Torá, si nuestros corazones son rectos delante de Él. Amados hermanos, nosotros fuimos encerrados en una manera de vivir bajo mandamientos. Fuimos puestos bajo la Torá. La Torá fue puesta encima de nosotros para cubrirnos como un techo, como un paraguas. Nos puso el Señor un techo y nos encerró. ¿Para qué? Para que el hombre no anduviese cometiendo y viviendo y haciendo cosas de las cuales no tenía conocimiento que eran pecado, hasta que la Torá le dio el conocimiento de lo que es y de lo que no es pecado. Hasta ese momento, el hombre andaba haciendo lo que quería. ¿Qué sucedió? En ese amor infinito, en esa misericordia que el Señor tiene para nosotros, nos entrega la Torá. La Torá empieza a darnos una estructura, oiga, una estructura de vida
para formar en nosotros el propósito del Altísimo. ¿Cuál es el propósito del Altísimo? Hacer de nosotros un pueblo santo y una nación de sacerdotes. Ese es el propósito del Eterno. Ahorita vimos en el pasaje de Revelaciones cómo todo lo que está en la tierra, todo incluyendo un día el templo, todo va a ser destruido, arraigado. Y en un lugar específico de esta inmensa eternidad, en un lugar que nosotros no le conocemos ningún punto geográfico para señalar, en esa dimensión va a descender una manifestación de cielo nuevo que no conocemos, una manifestación de tierra nueva que todavía no conocemos, y allí va a descender la nueva Jerusalén. Pero no es en esta tierra, no es este templo. De manera, hermanos, que reaccionemos un poquito ante aquella inclinación romántica, le llamo yo. ¡Ay, el templo! Yo llegué y toqué la pared, y te digo que cuando uno toca o entra allí, se le paran a uno los pelos, y es una cosa. Oiga, hermanos, es una expresión de un hombre que mira a una mujer, quedó embobado con ella, y entonces cada vez que la ve, siente que nosotros no estamos para vivir estas clases de romanticismos, hermano. Si nosotros vamos a vivir, dicen que la fe es ciega. Yo digo todo lo contrario, la fe abre los ojos. La fe no es ciega, la fe abre los ojos. La emuná abre los ojos. Cuando nosotros miramos todo lo que está descrito en la Torá y como promesas de lo venidero, sombra de lo venidero, nos gozamos cuando recibimos esa luz que nos saca de la sombra y nos lleva a un plano de luz eterna. Allí nosotros podemos ver cómo todo lo que estaba en sombra tenía un propósito: mostrar a Yeshua en su primera venida y en su retorno como Él lo prometió. Preparémonos, acudamos al llamado del Altísimo de ser un pueblo santo y una nación de sacerdotes. Que el Señor me los continúe bendiciendo grande, rica, poderosamente, y sigamos por este camino que Él nos ha trazado. Shalom, shalom, shalom. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.